Bienvenida al facilitador Waldir Reyes Santisteban. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos con todos. Se me ha encargado el día de hoy brindarles un curso resumido sobre el derecho administrativo, que lo vamos a brindar, bueno, entre hoy y mañana en 2 sesiones. Y por lo corto de tiempo que tenemos actualmente, es muy difícil poder resumir debidamente un curso de Derecho Administrativo. En la universidad regularmente los cursos de Derecho Administrativo duran 3 semestres, ¿no? Y son llevados en más o menos 5 horas por semana, para que vean más o menos la magnitud y la importancia del derecho administrativo en la sociedad. Voy a tratar de resumir ello en estas presentaciones para que ustedes tengan un alcance, una idea más o menos clara de la importancia del derecho administrativo, por qué su existencia, el qué es el acto administrativo, qué es un acto de administración y cuál es su relación directa con la constitución política del Estado, ¿no? Por lo menos quiero centrarlos, que se ubiquen ustedes en lo que es el derecho administrativo, tengan una idea clara de la importancia de este derecho para el correcto desarrollo de las normas constitucionales y de la función pública. Muy bien. Vamos a ver. Como lo ven en primera sesión, vamos a tratar aspectos generales, bases constitucionales del derecho administrativo y la organización administrativa, la teoría general del derecho administrativo, la validez, eficacia y ejecución de los actos administrativos, qué tipo de actos administrativos hay de manera general, el carácter vinculante de estos, ¿no? Los tipos de notificación, que también es importante en toda relación administrativa, ¿no? Con funcionarios públicos. ¿En qué consiste la administración pública, su función administrativa, su relación con los administrados, que somos en general todos los ciudadanos, ¿no? Los actos de administración interna, los actos de inspección, los procedimientos generales, los hechos administrativos sustentados en actos y los que son de facto, porque a veces la administración realiza acciones sin que estén respaldadas de un determinado acto administrativo formal, ¿no? Que cumpla todos los requisitos. Los reglamentos, la potestad normativa de la administración pública. Muy bien, la sesión 1. Es sumamente importante para todos ustedes tengan en consideración que el derecho administrativo, ¿no? Tiene íntima relación con la constitución política del Estado. Hoy en día, no sé, ya con toda esta situación de la presentada demanda competencial que hay entre poderes del Estado, ustedes, como bien pueden saber, el Estado se organiza en 3 poderes, que es propio de un Estado democrático, que es un poder legislativo, que es normalmente el Congreso de la República, que es el que emite las leyes, un poder ejecutivo, que es el gobierno propiamente dicho, el que ejecuta las acciones para sacar adelante a la sociedad peruana, que está conformada por el presidente de la República, los ministros y los gobiernos regionales y locales. Y el Poder Judicial, que es el que imparte justicia cuando existen conflictos entre los ciudadanos y los distintos poderes del Estado, ¿no? Es sumamente importante que uno entienda por qué el derecho administrativo tiene que ver con la constitución política del Estado, ¿no? En primer lugar, la constitución política es la ley suprema, es la carta magna, le suelen decir, que es la que dirige todo el accionar de la ciudadanía y todo el accionar de la función pública. Todos los derechos tienen relación con la constitución política del Estado. Es donde prácticamente se desarrollan incluso los derechos fundamentales del ser humano. Muy bien, la Constitución, ella estructura la base de los entes públicos y establece las reglas en materia de derechos humanos, reglas que habrá de ser acatadas y respetadas en la actuación de la administración pública. Además, la Constitución contiene otras normas relativas a cuestiones administrativas. Alguien ha dicho que el administrativo es derecho constitucional aplicado. De ahí la importancia de estas relaciones. Es decir, el derecho constitucional, todo lo que ustedes ven en la Constitución en materia general de cómo se organiza el Estado para poder satisfacer el bien común, el objetivo común del servicio público, se plasma prácticamente en el derecho administrativo. Cómo los entes del Estado, cómo los funcionarios y servidores públicos que tienen como finalidad el bienestar común general de la población, de los administrados, de los ciudadanos, se organiza para brindar ese servicio. Y esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el que presta un servicio público tiene como finalidad favorecer a la ciudadanía. No para favorecerla irregularmente o generarle entorpecimiento, otorgarle aquello que no le corresponde, sino darle facilidad para que pueda
alcanzar sus objetivos, ¿no? Que son objetivos públicos, que normalmente son generales, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que esa es la función del servicio, de la función pública. El funcionario público, el servidor público está aquí para brindarle un servicio a la población en general y para desarrollar esas normas constitucionales en los hechos. En segundo lugar, puede afirmarse que el derecho constitucional es la fuente principal del derecho administrativo, es decir, que esta es una consecuencia de aquel. Así, el derecho constitucional establece los principios fundamentales para la organización y la actividad de la administración, y el derecho administrativo desarrolla esos principios. Por ejemplo, la Constitución Política establece que en materia de organización administrativa encontramos, entre otros, como lo conversaba hace un momento, al presidente de la República, a los ministros, a los directores de departamentos administrativos, a los municipios, ¿no? Pero es mediante el derecho administrativo por el cual en detalle estas autoridades y organismos desarrollan sus funciones, sus labores. Igualmente, la Constitución consagra los principios que rigen el control de las autoridades administrativas, pero es el derecho administrativo el que desarrolla y les da aplicación práctica. Por ejemplo, un clásico ejemplo, la Constitución Política dice, debe primar el principio de igualdad en el ejercicio de toda potestad administrativa, de toda potestad de poder, de todo ejercicio del poder público. Pero es el derecho administrativo el que desarrolla cómo se tiene que llevar a cabo ese ejercicio de la función pública y cómo se tiene que hacer prevalecer a la ley y sobre la ley a la Constitución, sobre las demás normas con inferior rango, incluso normas de orden administrativo. Entonces, el desarrollo de la Constitución Política en cuanto a la función pública viene por parte del derecho administrativo. Un sector de la doctrina sostiene que entre el derecho constitucional y el derecho administrativo existe una relación de subordinación, siendo la primera la dominante y la segunda la subordinada. Del mismo modo, el principio principal de derecho administrativo es el principio de legalidad, establecido en el numeral 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que garantiza que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. Es sumamente importante para que ustedes puedan entender el derecho administrativo, que tengan como una especie de Biblia para leerla cada vez que tengan la oportunidad de darle una lectura, la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27444, porque antes del año 60, en los años 60, 70, previamente al boom del desarrollo de la administración pública en el Estado peruano, había muchas leyes diversas que regulaban sectores específicos de la administración pública, pero se vio que era inconveniente, que incluso no generaban predictibilidad jurídica, y se decidió agrupar toda la base del derecho administrativo en una sola ley, que es la famosa Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la famosa Ley 27444, que regularmente la viene actualizando el Estado, ¿no? Para hacer más ágil y menos burocrático el aparato estatal, ¿no? Denme un segundo, creo que tengo una pregunta. Bueno, están haciendo pasar asistencia. Muy bien. Hasta ahí no sé si ustedes más o menos me vienen siguiendo, si queda todo claro. No sé si alguien por chat me puede confirmar si es que vienen entendiendo claramente lo que se viene exponiendo. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo? Tenemos principalmente a la Constitución, como se lo dije, ¿no? Con lo cual queda claro que la base de todo procedimiento administrativo será lo establecido en la Constitución. Ningún procedimiento administrativo, ninguna norma administrativa, ninguna resolución administrativa, ningún acto administrativo, ni siquiera actos de administración, pueden ir en contra de lo que dice la Constitución. Pueden ir en contra de los fundamentos constitucionales de derecho administrativo. Eso es lo primero que les voy a pedir que les quede sumamente claro. Por eso no sé si ustedes han observado que ahorita, voy a utilizar un ejemplo actual, al presidente, pues el Congreso le quiere imponer por lo menos, ya ha iniciado una moción de censura para hacer una investigación y un procedimiento de vacancia por incapacidad moral. No sé si han escuchado por los famosos audios que tiene con su secretaria, ¿no?
es el Poder Legislativo el que está haciendo este tipo de investigación de acuerdo a una potestad regulada en la Constitución, pero que no tiene un fin en sí mismo. Ese proceder viene siendo cuestionado por el Poder Ejecutivo y ha presentado una demanda de competencia, a efecto de que sea el Tribunal Constitucional, que son los llamados a decir en última instancia cómo tiene que ser interpretada la Constitución y cómo tienen que ser entendidas las leyes por los entes administrativos, por los distintos poderes del Estado, a efecto de que sea el Tribunal Constitucional el supremo intérprete de la Constitución que diga si es que supuestos de que el presidente habría podido haber mentido por dichos del señor Richard Swing, de su secretaria del Palacio, de su asistente personal, es suficiente para una vacancia por un hecho puntual que se llama incapacidad moral. ¿Ok? Y bueno, hay dos corrientes actualmente que están en discusión. Una dice que la incapacidad moral se tiene que interpretar en base a el tema de un problema psiquiátrico, psicológico, mental, que haga imposible de que pueda continuar con el mandato el presidente de la República, que normalmente es elegido en elecciones democráticas. Y otro sector dice que no, que tal como lo tiene regulado la Constitución, y hay un antecedente, la incapacidad moral propiamente se presenta cuando hay una crisis de valores reiterada de parte del gobernante, el presidente de la República en este caso, que tiene que ver simplemente, por ejemplo, con en este supuesto que ya más o menos hay bastantes indicios, el presidente ha negado un hecho y luego se ha demostrado que estaba faltando a la verdad. O con indicios de que, por ejemplo, el presidente de la República estaría tratando de direccionar las declaraciones de testigos, de gente bajo su cargo, bajo su administración, para efectos de que supuestamente pues, se alineen a decir una determinada verdad ante una investigación en el Congreso y Fiscalía. Entonces, queda la duda, ¿es suficiente ese tipo de actuaciones un poco irregulares del presidente de la República para que se le vaque por el motivo de incapacidad moral? Se está siguiendo un procedimiento administrativo de orden constitucional en cierta medida dentro del Poder Legislativo del Congreso, pero tienen que ceñirse a lo que dice la Constitución. ¿Y quiénes son los llamados a interpretar debidamente la Constitución? El Tribunal Constitucional. Por eso se ha dado esta famosa demanda competencial, a efecto que el Tribunal Constitucional determine cuándo se configura una incapacidad moral para poder pedir la vacancia de un presidente, ¿no? Se ha adelantado el Poder Ejecutivo a presentar esta demanda y cada uno ya ha contratado a sus abogados. Con este ejemplo, porque yo trato de ser bastante práctico en las explicaciones que le damos, lo que le quiero dar a entender es que todo el accionar de la administración pública, de los poderes del Estado y de todos los organismos que vienen por debajo del poder central, los gobiernos regionales, las empresas autónomas, las empresas mixtas del Estado, incluso las universidades nacionales, todo lo que conforma la administración pública tiene que regirse siempre, siempre por la ley, pero sobre todo por la ley máxima en el Perú, que es la Constitución Política del Estado. Entonces, es sumamente importante para ustedes tener claro ello. ¿Está bien? A ver, fíjate. Dame un segundo. Se ha salido. Ok. Ahí sí. Este lo puedes poner más chiquito, esquinarlo. Esquinarlo más. Ya, gracias. Ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Ya. Muchas gracias. Disculpen la interrupción, sino que me estaban confirmando que se había salido la pantalla. Ahora sí pueden verlo. No sé si alguien me puede confirmar. ¿Ya lo pueden ver? Muy bien. Ok. Entonces, ahora toca, dentro de la teoría general del derecho administrativo, verificar las fuentes del derecho administrativo. Hay fuentes primarias, las que nos dan un derecho directamente aplicable, escritas, que tienen caracteres de generalidad, que están destinadas a la mayoría de la población, de publicidad, porque son publicadas en el Diario Oficial del Peruano y normalmente
dentro de los TUPAS, que son los textos únicos de procedimiento administrativo de cada entidad, y además dentro de los portales de transparencia de las páginas web de cada institución pública, ¿no? Tienen una jerarquización. ¿Por qué? Porque las normas tienen un rango legal. Y se hace un rango legal, ¿por qué? A efectos de que se respete la jerarquía. Va desde la Constitución, bajando por la ley, por las resoluciones administrativas. Tienen una determinada jerarquía. Y pervivencia hasta su derogación. Es decir, tienen una vocación de futuro. Una norma que ha sido emitida cumpliendo los conductos regulares para su emisión, se mantiene en el tiempo hasta que no exista otra norma con igual rango de ley que la derogue de manera taxativa o en algunos casos tácita, ¿no? Cuando deja sin efecto por completo una norma por aplicación de una nueva, sin decir puntualmente que está derogando la anterior, ¿no? Entre ellas, pues, las fuentes primarias del derecho administrativo a las que siempre tienen que recurrir ustedes para poder interpretar algún aspecto de derecho administrativo es la Constitución primero, acuérdense, las leyes y posteriormente los reglamentos. Además, hay otras fuentes complementarias, ¿no? Que su vigencia se deriva de los propios pronunciamientos de las fuentes primarias, que comprende la costumbre, los principios generales del derecho. Si ustedes leen la ley del procedimiento administrativo general, anótenlo, está dentro de la bibliografía, lo estoy acompañando como anexo, dicho sea de paso, en esta presentación. Esa ley 27444, en su título preliminar y en su primer articulado, van a ver una serie de principios en el derecho administrativo. Y esos principios les van a permitir a ustedes interpretar cualquier artículo de la norma, cualquier duda que le genere algún artículo, ¿no? Cada vez que tengan una duda en relación a la interpretación de una norma administrativa, porque es media ambigua en su redacción, como en este caso, ¿no? Están viendo que, bueno, esta ya es una norma constitucional, pero lo pongo como ejemplo porque lo estábamos tratando hace un momento, no es una norma administrativa. Esa de la vacancia, se puede vacar al presidente por un tema de incapacidad moral. ¿Qué se entiende por incapacidad moral? La Constitución no lo desarrolla, no dice se entiende por incapacidad moral el hecho de que un presidente sea mentiroso o no, se entiende solamente cuando es reiteradamente ignorante y lamentablemente tiene indicios de enfermedad mental como mitómano o alguna cosa de esa naturaleza. No hay un desarrollo de la norma, entonces tú dices, ¿y cómo interpreto qué se entiende por una incapacidad moral? Ya, igual. Cuando hay una norma de rango administrativo que dice, por ejemplo, el acto administrativo se entiende válido mientras no hay una norma que lo derogue, puede ser la derogación expreso o tácita. Tú dices, ¿pero qué se entiende por expreso o tácito? ¿Cómo yo interpreto ello? Muy bien, te vas a los principios generales del derecho y en caso de una norma de derecho administrativo, te vas a leer los principios generales de la ley del procedimiento administrativo. Entonces, siempre la mejor forma de interpretar una norma de derecho administrativo es tener en consideración los principios generales y, de la mano de ello, la Constitución Política del Estado. Comprende la costumbre, los principios generales de derecho y los tratados internacionales, porque los tratados internacionales que han sido ratificados por el Perú pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional. Bueno, hay fuentes aclaratorias que orientan sobre el auténtico sentido y alcance que ha querido poner el legislador a una determinada norma. Y la clásica son la jurisprudencia y la doctrina. La doctrina son los libros donde especialistas, tratadistas de derecho administrativo tratan de interpretar las normas de acuerdo a su historia, a su génesis, ¿no? Y lo ponen por escrito. Y ustedes lo van a ver al final de esta presentación, van a observar que hay una bibliografía. Para mí el autor nacional que mejor desarrolla esta ley, y para alguien que no es especialista es genial, es el doctor Morón Urbina, ¿no? Que está citado al final de este anexo, donde desarrolla de manera exegética, artículo por artículo de la norma de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cómo se interpreta y qué contenido doctrinario tiene esa norma. A ustedes, luego de terminar esta clase, les conviene, si quieren profundizar en ello, leer ese libro. Lo pueden bajar por internet, lo pueden comprar, es un buen libro. Yo no tengo nada que ver con el doctor Morón Urbina, no le estoy haciendo publicidad, sino que lo he leído y cuando yo empecé a estudiar Derecho Administrativo, me sirvió como una guía extraordinaria, es bastante didáctico, por eso me permito recomendarlo. ¿Ok? Entonces, si quieren profundizar en todo lo que voy a tratar de manera resumida de explicarles en estas 2 horas, les aconsejo honestamente que lean la Ley del Procedimiento Administrativo General, que está
como anexo de esta presentación, que es la 27444. Y además, si quieren entender con mayor claridad cada articulado de la ley, utilicen un libro de doctrina exegético. Exegético quiere decir que cada artículo que se cita en esa ley está desarrollado doctrinariamente, ¿no? Lean a Morón Urbina, que está citado dentro de la bibliografía. Muy bien. Entonces, acá lo pongo, ¿no? Del mismo modo, Juan Carlos Morón Urbina, en su libro Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, nos dice que el derecho administrativo nacional, el peruano, tradicionalmente ha seguido la tendencia legislativa y doctrinaria que diferencian un régimen jurídico común para el procedimiento administrativo y los regímenes legales de procedimientos especializados que precedieron a las reglas uniformes. Con la Ley 27444, el derecho administrativo ha sentado las bases para una integración de tratamiento uniforme del administrado frente a las protestas públicas, conllevando una mejora en la predictibilidad de la administración, en su transparencia y en la cautela de sus facultades legales y constitucionales. En castellano, se creó un único cuerpo normativo que sea base de las demás normas especiales que pueden existir en el derecho administrativo. Ninguna de esas normas especiales que regula, por ejemplo, la SUNEDU no puede apartarse o ir en contra de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la 27444, y menos de la superior jerárquicamente, que es la Constitución Política del Estado. Esto es sumamente importante para ustedes. Recuérdenlo siempre porque son operadores, son gente de administración pública y son personas que día a día tienen que tratar de interpretar y atender normas de carácter regulatorio, administrativo, sectorial. Entiendo que están ligados a una universidad y, por tanto, al aparato administrativo de la universidad tienen que leer mucho las normas de SUNEDU, ¿no? Entonces, y también propiamente del Ministerio de Educación en lo que corresponda. Y ello, para poderlo interpretarlo debidamente, deben leer esas normas y hacerlas interpretar de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General y hacerlas interpretar de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Porque si alguna de esas normas va en contra de la Ley del Procedimiento Administrativo General y o en contra de la Constitución Política del Estado, está afectando el principio de legalidad y de jerarquía normativa. Y deben hacer valer primero las normas de mayor rango de ley. Sé que esto es difícil para el que no ha estudiado Derecho, pero en resumidas cuentas lo que le trato de hacer entender es que no se vuelvan en personas netamente legalistas por el solo hecho de leer una norma y tratar de interpretarla literalmente, sino que tienen que buscar la finalidad que se busca con esa norma. ¿Okay? Y la mejor forma de interpretarlo es de la mano de las fuentes del derecho que hemos venido citando. Buscar doctrina, ver si se contradice con la Ley de Procedimiento Administrativo General, con los principios que se regulan ahí, y en última instancia, con la Constitución Política del Estado. ¿Ok? Denme un segundo que quiero ver si hay algún chat. Bueno, están saludando. Okay. Hasta aquí todo más o menos claro en relación a la Constitución y el derecho administrativo. ¿Tienen alguna duda? ¿Por qué es que la Ley del Procedimiento Administrativo General es la norma marco de todo el procedimiento administrativo, independientemente de las distintas normas sectoriales que existan? Bueno, espero que sí. Si tienen alguna duda igual, y a mí se me pasa porque tengo que ir un poco rápido por la amplitud de la sesión en relación al tiempo que tenemos, igual dejan la consulta en el chat y espero que a la hora que termine pueda recapitular en relación a una consulta específica que tenga. Muy bien. Hay algo sumamente importante en ese ejercicio de la potestad de la administración pública que se desarrolla mediante las instituciones públicas y propiamente mediante los funcionarios públicos, porque las instituciones públicas no son entes muertos, inertes, sino que están formados por personas que trabajan en la administración pública, son famosos funcionarios o servidores públicos. Y los actos administrativos son las acciones por medio de las cuales se manifiesta, se ejecuta esa potestad administrativa. Para que estos actos sean válidos en el ordenamiento jurídico, tienen que cumplir unos requisitos. Para que tengan eficacia también. Y para que puedan ser ejecutados, lo mismo. Es más, estos actos administrativos pueden ser objeto de revisión por el propio órgano que los expidió. ¿Para qué? Para evitar que se cometan arbitrariedades, para evitar que se cometan injusticias y para que los órganos competentes sepan hasta dónde abarca sus potestades dentro de la administración pública.
y no incurran en arbitrariedades. A continuación vamos a definir cada uno de los elementos importantes del acto administrativo. Primero, la validez. La doctrina italiana diferencia el concepto de validez y eficacia, señalando que un acto inválido puede ser eficaz y que un acto válido puede no ser eficaz. Aunque ambos mantienen una íntima relación con el ciclo vital del acto administrativo, actúan en momentos distintos, ya que mientras la validez se presenta en la emisión del acto, al momento que se genera el acto administrativo, la eficacia aparece desde el momento de su perfeccionamiento hasta la consumación de sus efectos. Un acto jurídico es válido cuando ha sido emitido en conformidad con las normas jurídicas previamente vigentes ordenadoras de dicha actuación y consta de los elementos esenciales según el artículo 3º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la 2744, que prescribe que la existencia del acto administrativo depende del cumplimiento de sus elementos esenciales de validez. ¿Cuáles son los elementos esenciales de validez de la emisión de un acto administrativo? La competencia, ¿qué quiere decir? Que el órgano que expide ese acto administrativo, esa resolución, por ejemplo, administrativa que está documentada, normalmente están escritas, ¿no? Es un órgano competente. La autoridad dentro de su estructura orgánica ha establecido que, por ejemplo, veamos, ¿quién puede emitir un decreto de alcaldía? ¿Quién es el órgano competente? ¿No? ¿Quién es el órgano competente que puede emitir una ordenanza municipal? Si la ordenanza municipal es emitida por un funcionario público distinto al alcalde, entonces estamos ante un órgano que no es competente y por tanto ese acto no sería válido. Entonces, cuando se refiere a competencia es uno de los elementos de validez. El objeto y el contenido posible, es decir, no va a contener un acto administrativo, un objeto o un contenido imposible. Por ejemplo, se escribe una norma administrativa, una resolución administrativa que dice que todos los autos a partir de mañana tienen que circular por vía aérea. Por vía aérea no se puede porque hasta el día de hoy no hay ningún auto que vuele, ¿no? Por lo menos ni siquiera se ha regulado en el Perú, ni siquiera están ahorita funcionando todo lo que es el tema de la regulación de autos eléctricos. Entonces, tiene que tener un contenido posible, que tenga una finalidad pública, es decir, que no tenga una finalidad individual de un interés particular, sino que engloba un interés común, que esté debidamente motivado. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, llega alguien y le dice, oigan, ustedes me han pedido una resolución rechazando, por ejemplo, mi licencia de funcionamiento y no me dicen por qué motivo me la rechazan. Simplemente me indican que es porque no cumplo los requisitos de ley. Pero yo quisiera saber qué requisitos de ley son los que no estoy cumpliendo, porque yo he acompañado mi expediente completo. Al momento que se emite un acto administrativo, que normalmente está contenido en un documento escrito, este acto administrativo tiene que estar motivado, tiene que estar justificado. Si no está motivado, si no expone las razones por las cuales se determina se considera una determinada actuación administrativa, convierte en inválido el acto administrativo, ¿no? Y tiene que seguir su procedimiento regular. Entonces, es fundamental para ustedes que entiendan que todo acto jurídico administrativo exige como elementos esenciales para su validez, ¿qué cosa? Ya lo acabamos de decir, competencia, que lo emite el órgano competente, que tenga un objeto, que tenga un contenido posible, que la finalidad sea pública, que esté motivado, que esté fundamentado y que te siga un procedimiento regular que normalmente están estipulados dentro de la misma administración. Cuando exista falla en su estructuración o mala aplicación de sus elementos, provoca el surgimiento de los mecanismos de autotutela de revisión o de colaboración del administrado orientado a la búsqueda de su descalificación, pero pervive aún la presunción de validez. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, se expide un acto administrativo que no cumple con la competencia porque lo emitió un órgano que no es competente. Mientras que no haya sido declarada su invalidez por un órgano competente, este existe y goza de cierta, como se dice, podría gozar incluso de eficacia si es que alguien que recibe ese acto y no conoce el defecto que tiene en su génesis, en sus requisitos esenciales, en sus elementos esenciales, todavía no lo declara. Entonces, en ese momento, lo que tiene a salvo el administrado es utilizar un medio impugnatorio o, en su defecto, lo puede hacer la misma administración. Cuando se da cuenta que se ha emitido un acto administrativo no cumpliendo los requisitos esenciales de validez y cuestiona ello mediante su revisión.
Cuando lo hace el administrado, regularmente es mediante un medio impugnatorio o en su defecto mediante una petición de nulidad. Porque en derecho constitucional los administrados tenemos todo el derecho de realizar peticiones administrativas, está reconocido en la Constitución. Nosotros le podemos pedir a la administración pública una determinada declaración o la emisión de un acto administrativo que tenga que ver con derechos del administrado, ¿no? A ver, denme un segundo. Sí, acá hay una pregunta de Paula Otero. Una de las leyes predominantes en nuestro caso es la ley universitaria y su cumplimiento es obligatorio. ¿Cómo se relaciona con la ley 27444? Muy bien. La ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, es una norma general, como lo dice, ¿no? Y la norma universitaria, que es la que regula el accionar de todos ustedes, es una norma especial. En materia de derecho, la norma especial se aplica primero, pero jamás esa norma especial puede ir en contra directamente de una norma general. Puede desarrollar algo de manera específica, pero no puede ir en contra de ella. Y esa es su relación. La ley de procedimiento administrativo general es una norma que está de respaldo de la ley, de toda ley especial administrativa. En este caso, de la ley universitaria. Entonces, aquello, por ejemplo, que no está regulado en la ley universitaria y se presenta una situación que no está regulada en la ley universitaria, ustedes deben recurrir a la ley del procedimiento administrativo general para tratar de interpretar esa situación ahí. Si la ley universitaria es ambigua en su interpretación, es conveniente que ustedes vayan a la ley de procedimiento administrativo general a buscar la manera como debe ser interpretada esta ley y subsidiariamente a la Constitución Política del Estado. Es decir, la ley universitaria es la especie y el género es la ley de procedimiento administrativo general. Es donde tú siempre volteas a ver si es que hay alguna forma de interpretar mejor esta ley universitaria. Pero sí es importante que tengan presente que primero se aplica, a la pregunta de Paula, siempre primero se aplica en un supuesto, en una situación específica, la ley universitaria, que es la norma especial. Es la primera que vas a leer, la primera que vas a tratar de interpretar. Si su interpretación es correcta, es diáfana, es sencilla, su interpretación literal, sigues lo que dice la ley universitaria. Cuando esta interpretación es dudosa o evidentemente la norma tiene algún aspecto arbitrario que te parece inconstitucional, tienes que irte a la ley del procedimiento administrativo general a tratar de interpretar o aplicar ese vacío legal de la ley universitaria. Y en su defecto, si esta norma va en contra de los principios generales que se estipulan en la ley del procedimiento administrativo general y va en contra de la Constitución, tienes que solicitar que esta norma quede sin efecto. Y tienes que hacerlo ver hasta la propia SUNEDU, o sea, tienes que presentar una solicitud de revisión de esa norma. Pero, ¿cuál es su relación? Género-especie. La especie, la que se aplica de manera especial y la que deben tener ustedes como Biblia, es la ley universitaria. Y cuando tenga un vicio o una falla en su interpretación, tienen que recurrir a la norma general, que es la de la ley de procedimiento administrativo general. Y que éstas se interpreten conforme a la Constitución Política del Estado, que es la Carta Magna. No sé si hasta ahí más les puede haber quedado clara la relación que existe entre una y otra norma. ¿Por qué es importante que ustedes vayan teniendo conocimiento y ha hecho bien la universidad en preocuparse de que ustedes lleven este tipo de cursos? Porque si no conocen bien las normas madres, las normas generales, cómo se entiende el derecho administrativo, están aplicando una norma especial sin saber cuál es. Están viendo un árbol y no están viendo el bosque, como se hace en ejemplos clásicos. ¿Ok? Eficacia. La encontramos en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es la aptitud que poseen los actos administrativos para producir las consecuencias, ¿no?, de todas, que conforme a su naturaleza deben producir dando nacimiento, modificando, extinguiendo, interpretando o consolidando la situación jurídica o derechos de los administrados, ¿no? Si bien la consecuencia típica es la ejecutividad y la ejecutoriedad, cada acto administrativo tiene sus efectos propios, tales como la habilitación para ejercer alguna actividad, en caso de las licencias y autorizaciones, la existencia de obligaciones en los administrados, por ejemplo, actos de gravamen, y la creación de derechos en los administrados como los famosos actos favorables.
¿no? Entonces, la eficacia tiene que ver propiamente con que ese acto administrativo produzca efecto en el procedimiento administrativo. Si bien la consecuencia típica es la ejecutividad y la ejecutoriedad, como se los explicaba, que está en el artículo 207 del TUO, del procedimiento administrativo general, cada acto administrativo tiene sus efectos propios, tales como habilitación para ejercer alguna actividad, en caso de las licencias y autorizaciones, la existencia de obligaciones a los administrados. Eso tiene que ver con eficacia. Ejecución, que es una característica propia de los actos administrativos. Cuando conocemos del acto administrativo derivan, ¿no?, obligaciones referidos a la vinculación de los objetos obligados a su cumplimiento. A ejecutividad, que es el atributo de eficacia, cualidad material, que es un tema jurídico que es un poco complejo, y a la ejecutoriedad, que está referida al atributo de coaccionar la voluntad de los demás para su realización. La ejecutividad del acto administrativo alude al común atributo de todo acto administrativo de ser eficaz, vinculante o exigible, por contener una decisión de la administración pública, una declaración o una certificación de la autoridad pública. La ejecutoriedad puede ser definida como una especial manifestación de la eficacia de los mismos. ¿De los mismos qué? De los mismos actos administrativos. Por lo cual ello, cuando imponen deberes y restricciones a los particulares, pueden ser realizados aún contra su voluntad por los órganos directos de administración, sin que sea necesaria la previa intervención de la acción declarativa de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir prácticamente su eficacia y ejecutoriedad? Que, por ejemplo, se emite un acto administrativo denegando una licencia de funcionamiento. Y el administrado le importa poco esa denegatoria, sin seguir el procedimiento regular para impugnar y esperar que la autoridad competente confirme o revoque esa resolución en la denegatoria de licencia de funcionamiento, abre su local, abre su discoteca. Y entonces la administración pública tiene la capacidad de ejecutar su acto administrativo y le ordena que cierre el local. Y este señor se niega a cerrar su discoteca. Esta ejecutoriedad de los actos administrativos le permite, pues, a la autoridad administrativa solicitar el auxilio de la fuerza pública a efectos de que cierre la discoteca. Y por eso es que, ustedes no sé si se han dado cuenta, regularmente los cierres de locales comerciales, cuando hay una denegatoria de una licencia de funcionamiento, una sanción administrativa por no cumplir con algunos requisitos de seguridad, por ejemplo, en un local comercial, suelen ir fiscalizadores municipales a cerrar ese local sin que incluso a veces vaya la policía, porque tienen esa potestad, ¿no?, de la administración pública. Muy bien, continuamos. Revisión. Los actos administrativos, pues, la revisión de un acto o una resolución de autoridad administrativa consiste en la acción de volver sobre los mismos a efectos de modificarlos, hacerlos desaparecer del ámbito jurídico mediante acción de contrario imperio. En esencia, para los fines públicos, la posibilidad de revisar actuaciones anteriores entraña un ejercicio de la potestad de control de los actos. Y en esencia, es una actividad de segundo grado, sucesiva en el tiempo, sobre la administración activa. En resumidas cuentas, la propia administración puede revisar sus actos, porque la administración, que está conformada por seres humanos, también puede cometer errores. Y cuando comete errores, tiene que rectificarlos. Entonces, la misma administración puede revisar si un acto administrativo ha cumplido, como lo conversamos hace un momento, con los elementos esenciales de su validez. Y al revisar, verifica, oye, se cumplió con el órgano competente para expedirlo, tenía una función pública, fue debidamente motivado, como conversábamos hace un momento, se siguió el procedimiento regular establecido en nuestras normas internas, de revisarlo todo. Si se dan cuenta que hay un vicio insubsanable en la emisión, en la génesis de ese acto administrativo, por esta potestad de revisión podría declarar su nulidad. Y esto es sumamente importante porque permite evitar que la administración, por errores, pueda generar daños en los administrados o incurrir en arbitrariedades. Ahora, tipos de actos administrativos. En la doctrina se regulan
Muchísimos. Dependiendo su finalidad, su utilidad, su alcance, sus tiempos, sus costos, ¿no? Su forma de procedimiento para su otorgamiento, su generación. Son principalmente distinciones doctrinarias que ayudan a interpretar posteriormente normas legales, pero en términos generales las he citado, es necesario que las tengan en cuenta y se las voy a referir. Los actos administrativos que han sido objeto de regulación en la Ley de Procedimiento Administrativo tienen tipos. Su tipología son actos administrativos generales e individuales. No generales que van a toda la administración, individuales que cuando a ti, por ejemplo, tú personalmente como ciudadano, como administrado, has solicitado una licencia en funcionamiento, la respuesta es para ti nada más. Y se emite un acto administrativo de otorgamiento de negatoria de licencia en funcionamiento. Y los generales es, por ejemplo, cuando se emite una norma de carácter general para que es aplicable a todos. Por ejemplo, la municipalidad ha señalado que a partir de determinada hora no pueden circular dentro del casco urbano determinados vehículos de carga. Entonces es una norma aplicable de manera general. No son actos administrativos. De ahí los actos administrativos terminales, definitivos o resolutivos, y los actos de trámite preparatorios o actos de procedimiento. Estos regularmente vienen establecidos por etapas de un procedimiento administrativo dentro de los textos únicos de procedimiento administrativo de cada entidad, ¿no? Los actos administrativos favorables o ampliatorios, los actos de gravamen y los actos denegatorios, ¿no? Dependiendo, con su nombre mismo lo indican, si es que están otorgándole un visto bueno, una respuesta positiva a una solicitud de un administrado, ¿no? Si es que le ponen fin a un término o una instancia, si es que resuelven alguna solicitud, si es que dan trámite o inicia trámite a una resolución, a un pedido de parte, si es que son preparatorios o de procedimiento regular. También tenemos tipos de actos administrativos favorables o ampliatorios, los actos administrativos personales y reales, y así, dentro de la misma doctrina, ustedes van a encontrar distintos tipos de actos administrativos, ¿no? Expresos, tácitos, implícitos. En relación a expresos, tácitos, implícitos, si hago un paréntesis, porque es importante que tengan en consideración que, no sé si han escuchado ustedes hablar del silencio administrativo, ¿no? El silencio administrativo positivo y negativo, que se da cuando tú presentas una solicitud ante la administración pública. En el texto único de procedimientos administrativos dice, esta está sujeta a silencio administrativo positivo. Un ejemplo, recientemente estuvo muy de moda el hecho de que los empresarios, debido a las cuarentenas que había declarado el gobierno, estaban mandando en suspensión perfecta de labores a muchos empleados que no podían realizar trabajo remoto y que les generaba sobrecostos siguiendo todo el procedimiento regular administrativo establecido por el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. Entonces, se presentaban solicitudes de suspensión perfecta de labores y la norma establecía que tenía que pronunciarse expresamente luego de 30 días de una investigación y 7 días adicionales para el pronunciamiento final del Ministerio de Trabajo, declarando que era procedente o no la solicitud de suspensión perfecta de labores de los trabajadores. Pero si vencido el plazo no se pronunciaba por escrito de manera expresa la administración, un acto administrativo expreso, se aplicaba un silencio administrativo positivo, que es un acto administrativo tácito por imperio de la norma. ¿Qué quiere decir? Que simple y llanamente se declaraba, entre comillas, sin haberse expedido una resolución, que era procedente la suspensión perfecta de labores, pero con cargo a una revisión posterior. ¿Ok? Entonces, por eso es importante a veces entender cuál es la diferencia entre los tipos de actos administrativos, el expreso y el tácito. El tácito regularmente tiene que ver con una declaración ficta que se entiende del silencio de la administración pública. Luego tenemos actos administrativos impugnables, consentidos y firmes. Consentidos y firmes quiere decir que el administrado no presentó el recurso dentro del plazo que tenía para presentarlo. Entonces quedó consentido y firme, que ya no puede ser impugnado, porque venció el plazo que tenía para impugnarlo. Y hay actos impugnables efectivamente como inimpugnables. Normalmente se ha establecido que los actos de administración que más adelante desarrollaremos son actos inimpugnables, que no pueden ser objeto de una apelación. En cambio, que hay otros actos administrativos propiamente que son objeto de impugnación.
Los actos administrativos constitutivos y los meramente declarativos, ¿no? Los que constituyen un derecho o los que simplemente declaran que ya tienes ese derecho. Los actos administrativos de incoación, instrucción, ordenación, intimación, resolutorios y de ejecución. Individuales y en masa, de órgano unipersonal y órgano colegiado, ¿no? Cuando son expedidos por un tribunal, por ejemplo, ustedes van a registros públicos y solicitan que le inscriban el título de compraventa de su propiedad. El registro público le tacha el título. Ustedes impugnan y inicialmente esa tacha ha sido resuelta por un órgano unipersonal, que es un registrador, un funcionario público. Pero la impugnación la ve un órgano colegiado, que es el Tribunal de SUNAR. Entonces, si dependiendo quién ha emitido el acto administrativo, si es un órgano unipersonal o un órgano colegiado. Los actos administrativos simples y los actos administrativos complejos, su mismo nombre lo establece. Los actos administrativos originarios y los actos administrativos confirmatorios. Yo no puedo profundizar mucho en ello porque, como les explicaba inicialmente, y discúlpenme, tengo que ser honesto con ustedes, para poder exponer un curso de Derecho Administrativo que desarrolle todo lo que el sílabus que tenemos actualmente en la sesión 1 lo permite y a ustedes les quede 100% claro, tendremos que seguir un curso extenso de Derecho Administrativo y el tiempo nos gana. Entonces, por lo menos le quiero dar referencias básicas de cómo es que se dan estos actos. Esa es una buena pregunta. La delegación de funciones mediante una resolución, ¿en qué tipo de acto administrativo se ubica? Hay algo bien importante que lo vamos a desarrollar más abajo y se van a dar cuenta. Hay una diferencia entre acto administrativo propiamente dicha y acto de administración. El acto de administración es aquel acto interno para regular el funcionamiento interno de una determinada entidad. Y normalmente dentro del acto de administración está la delegación de funciones. En cambio, el acto administrativo es una declaratoria hacia afuera, hacia los administrados a efectos de dar, extinguir, modificar derechos de los administrados ante una petición administrativa, regularmente. Entonces, la delegación de funciones mediante una resolución, en principio, es entendida como un acto de administración, ¿no? Y salvo que se regule internamente algún tipo de impugnación, regularmente son inimpugnables. Aunque en esto hay una discusión doctrinaria y hasta jurisprudencial, porque decían que un acto de delegación de funciones, si afecta a un determinado funcionario público, no debería ser entendido como un acto de administración, sino como un acto administrativo que permitiría la impugnación. Pero esto hasta el día de hoy no ha sido totalmente zanjado. Pero en principio la delegación de funciones mediante una resolución propiamente no sería un acto administrativo, sino un acto de administración. Actos administrativos de carácter vinculante. El numeral 2.9 del artículo 5 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General prescribe los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor debidamente difundidas. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general en sentido de la legislación constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada por una resolución posterior. Los actos administrativos de carácter vinculante regularmente tienen que ser publicados y dentro de su contenido tienen que ser declarados como tales. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuera más favorable a los administrados. Aquí se da una aplicación retroactiva de una interpretación siempre y cuando favorezca al administrado. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos administrativos, en principio, cuando el órgano tiene competencia, normalmente es un órgano colegiado, tienen carácter vinculante. Quiere decir que su criterio de interpretación debe ser utilizado por todos. Por ejemplo, el tribunal de SUNAFIL. SUNAFIL consideraba que en materia laboral, el no dejar entrar a un inspector de trabajo dentro de los 10 minutos de haberse presentado y demostrado con su acreditación que es un inspector de SUNAFIL, generaba inmediatamente una infracción en materia de inspección de trabajo
y como consecuencia la imposición de una multa para el empleador. Pero posteriormente se estableció mediante una interpretación vinculante del Tribunal de SUNAFIL que siempre y cuando estuviera una persona encargada con autoridad suficiente para darle pase a los inspectores de SUNAFIL, porque si era, por ejemplo, una empresa de vigilancia que no sabían y su deber era simplemente negar la entrada de la gente que no estaba autorizada directamente o que no contaba con un fotocheck de la institución, no era una causal para imponerle una sanción al empleador. Entonces, cuando lo emite el tribunal y establece que es con carácter vinculante, ese acto administrativo tiene que ser interpretado siempre de acuerdo a ese orden vinculante que se ha dado por una autoridad superior. Eso es propiamente lo que trata de definir el punto sobre actos administrativos de carácter vinculante. Ahora vamos a hablar de la famosa notificación personal y por publicación, que son la notificación del acto administrativo. La notificación personal es aquella que se hace a la persona del interesado o a su apoderado o representante, constatándose en vivo la recepción de dicha notificación por la persona con quien se entienda la recepción de la misma. Es, por lógica, personal. Tiene que ser de persona a persona la notificación. El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley 27444, que es la Biblia, la norma general del procedimiento administrativo, determina que esta modalidad debe ser realizada en el domicilio que conste en el expediente o en el último domicilio que haya sido señalado ante el procedimiento análogo de la entidad dentro del mismo año. Normalmente los administrados, cuando hacen una petición o una actividad administrativa ante la administración pública, suelen indicar cuál es su domicilio real, o suelen, por lo menos porque lo exige la formalidad del acto administrativo, indicar dónde desean sean notificados. No, por eso ponen que la notificación debe realizarse en el domicilio que conste en el expediente administrativo o en el último domicilio que haya señalado ante la administración pública en otro procedimiento análogo de la entidad. Eso sí, dentro del año. Si ha sido en años posteriores, ya no. Además, el administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en suscrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado válidamente a través de ese medio, siempre que haya dado su autorización expresa para ella. ¿Y esto por qué? Por un tema de simplificación administrativa y por el avance en las tecnologías de la información. Entonces, siempre se le recomienda, si tiene un buen dominio de Internet, solicitar que se le notifique en el momento que presenta una solicitud o una petición administrativa que indique cuál es su domicilio, no solamente físico, sino también su domicilio, su dirección electrónica. Notificación por publicación. El segundo medio de transmisión de actos administrativos es su publicación en el Diario Oficial del Peruano y otro diario de mayor circulación en el territorio nacional. Esta es la última modalidad permitida para la administración pública que pueda hacer sus notificaciones. Tiene como característica que se emplea como última instancia luego de no haber sido posible la notificación personal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la notificación? Porque garantiza el derecho de defensa del administrado. Porque el administrado, cada vez que emite una petición administrativa o inicia un procedimiento administrativo, tiene derecho a que le respondan. Es una de las funciones principales de la administración pública, del servicio público. El administrado tiene derecho a hacer peticiones, tiene derecho a seguir procedimientos administrativos, tiene derecho a presentar solicitudes a la administración siguiendo los procedimientos, ¿no?, que se establecen en sus tupas, y tiene el derecho a que la administración le responda. Por eso es sumamente importante que establezca dónde se le tiene que responder y en caso no se logre verificar que ha podido ser notificado personalmente, lo que se tiene que hacer es una publicación, ¿no?, conforme a las reglas establecidas para la notificación pública, como se dice, en el Diario Oficial del Peruano y o en un diario de mayor circulación en territorio nacional. Así el administrado toma conocimiento de la decisión de la administración pública respecto a su petición y si no está de acuerdo, cuando se trate de un acto administrativo impugnable, puede impugnarlo dentro del plazo legal. Si no ha sido notificado, no corre ningún plazo para que pueda impugnar ese acto administrativo. Contratos de administración pública. Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
en el cual por lo menos una de las partes es una entidad de administración pública. Esa es prácticamente la mejor forma de identificarlos. En cualquier contrato en los que interviene una de las partes puede ser un ciudadano común, una persona jurídica privada, pero la otra es una administración pública, ya estamos hablando de contratos de administración pública. El concepto de contrato de la administración pública comprende como elemento subyacente la noción genérica de contrato, pero incorpora como especificidad y componente distintivo el hecho de que por lo menos una de las partes que celebran el contrato es una entidad de administración pública, es decir, una entidad que ejerciendo función administrativa, en una de las modalidades de esta función, acción de contratar administrativamente, establece un vínculo contractual con una o más personas privadas y o con una o más entidades de la administración pública. Exacto, o sea, los contratos de administración pública pueden llevarse entre la administración pública, una entidad pública y un privado, sea persona natural o jurídica, o pueden llevarse incluso entre administraciones públicas. Pero obligatoriamente para que estemos hablando de un contrato de administración pública tiene que participar una de las partes del contrato, tiene que ser una entidad pública. Las entidades públicas están reguladas también en la Ley del Procedimiento Administrativo General. La Ley del Procedimiento Administrativo General, que está como anexo de esta presentación, desarrolla claramente y a detalle cuáles son entendidas como entidades públicas. En términos generales, los órganos reguladores, como acabamos de conversar, la SUNEDU, ¿no? La OSINERMIN, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las universidades nacionales, ¿no? Que son órganos autónomos, que también son administración pública. Entonces, todo un abanico de entidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, gobiernos distritales, alcaldías, son todo lo que es la estructura de la administración pública del Estado. Y lo que regula toda esa estructura y lo que desarrolla toda esa estructura es el derecho administrativo. ¿Ok? Muy bien. Cabe precisar que conforme a esta definición queda claro que el elemento fundamental del contrato de administración pública no es el hecho de que una contratación administrativa que celebre el contrato tenga prerrogativas especiales a su favor, pues como se señaló, puede tenerla o no, e incluso condicionar tal prerrogativa a determinadas circunstancias, sino que por lo menos una de las partes que celebran el contrato, como lo repetíamos hace un momento, es una entidad de la administración pública. La Constitución Política establece de manera clara que para la contratación que implique la utilización de fondos públicos, lo cual supone la aplicación de políticas públicas, deberá obligatoriamente seguirse procedimientos contractuales de naturaleza especial regidas por normas de orden público. Asimismo, la utilización de términos como contrata, licitación pública, concurso público, ponen de manifiesto la clara opción del constituyente de que sea aplicable a este tipo de contratación los principios y normas propias del derecho administrativo, por cuanto tales términos han sido desarrollados históricamente dentro de la evolución de la contratación administrativa. En resumidas cuentas, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente cuando contrata la administración pública, tiene que seguir un procedimiento y unas reglas de orden público. No es que uno tiene una función, un cargo importante dentro de la administración pública y él contrata y este cineasta como se le antoja, de acuerdo a su sano criterio, a su sano juicio. No, bajo ninguna circunstancia, porque esto le puede generar responsabilidad administrativa y eventualmente, dependiendo del tipo de contratación, incluso responsabilidad penal. La contratación pública sigue un orden público, un procedimiento para contratación con el Estado, con algunas excepciones para contratación directa, ¿no? Pero siempre siguiendo una regulación de orden público para contratar con el Estado. No es que el Estado contrata como se le antoja, no es que un organismo, aunque sea público y autónomo, contrata como se le antoja. Tiene que seguir un procedimiento público, un orden público que normalmente viene precisado en unas normas de orden público, en unas normas de derecho administrativo. La función administrativa, administración pública y administrado. La función administrativa tiene relación directa con los particulares en general. Particulares en general me refiero a los ciudadanos, de tal manera que las actividades que desempeña la administración pública los afectan directamente a los administrados, a los ciudadanos. Ello no significa que toda decisión de la administración tenga por destinatario a los particulares,
Pues en muchos casos los destinatarios pueden ser funcionarios públicos mismos, como me decía en el tema de delegación de funciones, a través de los llamados actos de administración interna. La doctrina hace referencia de manera reiterada a la distinción entre función administrativa y administración pública, definiendo esta última como compuesta por aquellas entidades que realizan función administrativa al margen de su estructura. Y es que, como lo hemos señalado anteriormente, existen entidades que desarrollan funciones administrativas que no forman propiamente parte del Estado, y a su vez existen entidades y órganos del Estado que no ejercen función administrativa, sino de otra índole. El significado administrado en el contexto de derecho peruano. Persona natural o jurídica, porque por si acá administrado no es necesario que sea una persona natural, también puede ser una persona jurídica o una empresa, que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo y se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. Se consideran administrados respecto a algún procedimiento administrativo concreto quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Cuando se presenta una petición administrativa, cuando se inicia un procedimiento administrativo en una determinada entidad, es un administrado. Aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse. Por ejemplo, prohibieron que circulen vehículos de determinado tonelaje en el casco urbano, es una norma general. Tú no has iniciado ningún procedimiento, ninguna solicitud específica ante la municipalidad, pero esa prohibición te afecta. Entonces, ese procedimiento administrativo te afecta. Entonces, desde el momento que te afecta, tú ya eres un administrado que está vinculado por esta situación, por este acto administrativo, y puedes ejercer tus derechos dentro de ese procedimiento. La organización de la administración pública. Muy bien, la organización de la administración pública debe respetar los principios de unidad, descentralización y desconcentración. Son principios que ustedes lo ven, porque realmente en el Perú, bueno, lo ven, pero no se aplican del todo, porque igual el Perú sigue siendo algo centralista, pero existen órganos desconcentrados, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos que hay su región, la región tiene sus propias administraciones relacionadas con educación, con temas inspectivos, con temas regulatorios, con temas de energía. Es decir, hay escalones de descentralización y desconcentración. En virtud de la unidad, el comportamiento total de la administración pública debe seguir una visión, una misión y una estrategia única. ¿Por qué se refiere a unidad? Porque somos un mismo Estado. El derecho administrativo, la administración pública, está basado en un único Estado, el Estado peruano. Entonces, todos los órganos que componen el Estado tienen que seguir un mismo patrón, una misma misión, una misma visión, que es, por ejemplo, que es un Estado democrático, que es un Estado desconcentrado, que es un Estado descentralizado, bueno, no sea al 100%, pero que lo es, que respeta los derechos fundamentales de los administrados, ¿no? Que cumple los procedimientos y la ley de procedimiento administrativo general, que evita la arbitrariedad, que busca dar respuesta a los administrados. Tiene una unidad, ¿no? Es un mismo ente que tiene distintos órganos. En virtud de la descentralización orgánica, se crean organismos distintos al organismo originario. En virtud de la descentralización funcional, se transfieren atribuciones desde un organismo que las concentra hacia otro organismo. Lo mejor, el Poder Ejecutivo tiene sus ministerios y aparte en las regiones hay poder también elegido democráticamente. ¿En quién? En los gobiernos regionales, y a su vez los gobiernos regionales tienen determinados órganos que realizan funciones específicas, y a su vez los gobiernos locales, los municipales, los distritales, los provinciales. Entonces es una administración descentralizada. En virtud de la desconcentración orgánica, en un organismo se crean órganos ubicados en lugares distintos. Por ejemplo, tenemos que el Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, tiene SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene órganos desconcentrados en determinados lugares. A su vez también el Ministerio de Trabajo tiene la Dirección Regional de Trabajo en Piura, y la Dirección Regional de Trabajo en Piura tiene pequeños órganos de la Dirección Regional dependientes de distintas ciudades, que está en Piura propiamente dicho, en Sullana, en Talara, en Paipa. Está hablando de una desconcentración funcional. Se delegan atribuciones desde un órgano que las concentra hacia otro órgano ubicado dentro o fuera del lugar o sede del organismo. Es la forma como se organiza la administración pública. Es una unidad general dentro del Estado peruano, su mismo gobierno,
pero tiene descentralización orgánica y tiene desconcentración orgánica. Aquí están los actos de administración internos y de procedimiento, informes y actos de inspección. Esto es importante porque es la diferencia entre un acto administrativo y un acto administrativo propiamente interno. Esto está en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ahí viene regulado. La diferencia entre un acto administrativo y un acto de administración interna radica en que o sea, el acto de administración interna, está referido a regular su propia administración, su organización o funcionamiento, y retiene sus efectos exclusivamente dentro del ámbito de la administración pública, agotándose dentro, no afecta a los administrados afuera, sino a todos los que conforman esa entidad. ¿Okay? Por eso se llama actos de administración, que suelen ser actos de administración interna. Los otros son los actos administrativos, que generan situaciones fuera de la entidad hacia los administrados de manera general o de manera particular. Efectos hacia afuera, actos administrativos propiamente dichos. Efectos hacia adentro, hacia su propia organización, hacia cómo regulan sus acciones, son los actos de administración interna. Por lo tanto, es propio afirmar que los actos de administración interna tienen una eficacia limitada al ámbito en el cual se desarrolla, sin poder ser creador de relaciones intersubjetivas, sino solo interorgánicas, a diferencia de los actos administrativos que son hacia afuera. Muy bien, procedimiento administrativo. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducientes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales, individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Este está en el artículo 29 de la ley. Es el procedimiento administrativo. Regularmente, todo procedimiento administrativo de cualquier entidad pública lo van a encontrar en su TUPA, que es el texto único de procedimientos administrativos de una entidad. Y se tiene que seguir ese procedimiento. Si no se sigue, va a haber una violación en la creación del acto administrativo y va a generarle una invalidez al acto administrativo y eventualmente una pérdida de eficacia y ejecutoriedad, como lo precisamos en las filminas previas que hemos desarrollado. Informes administrativos son medios que las entidades emplean para procurarse información de órganos consultivos o de otros organismos de la administración pública, siendo declaraciones de juicio emitidos por servidores o funcionarios calificados, dada su naturaleza de mecanismo de obtención de insumos para la emisión de una resolución final. Los informes se configuran como verdaderos medios de prueba. ¿Qué quiere decir? Regularmente los informes administrativos, lo que se busca con ellos es poder interpretar una determinada situación, poder ayudar a esclarecer una determinada solicitud, una determinada petición, una determinada acción administrativa. Luego tenemos las actas, que es un típico acto de constancia administrativa por la cual la autoridad registra o documenta diversas actuaciones materiales o verbales que resultan indispensables fijar para su incorporación en el expediente y posterior aprovechamiento como material probatorio en sede administrativa y judicial. Los requisitos para estas constancias, su elaboración, los encontramos en el artículo 156 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué siempre regresamos ahí? Porque si bien es cierto, como lo conversamos al inicio, ustedes principalmente se basan en la ley universitaria, cualquier cuestión que no logren comprender o entender dentro de esta norma, tienen que recurrir a lo que sería su Biblia para poder entender el derecho administrativo, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. En ella se desarrolla cuál es la diferencia entre un acto administrativo, un acto de administración, cuáles son los principios generales del procedimiento administrativo, cuáles son los derechos de los administrados, cuáles son sus obligaciones, cómo se determina un procedimiento administrativo válido, cómo se genera la eficacia o ineficacia de un acto administrativo, cómo se impugna un acto administrativo, cómo se lleva a cabo un procedimiento sancionador administrativo. Es la norma madre, la general. Entonces, como le vuelvo a repetir, es conveniente que ustedes dominen la ley universitaria y de la mano de la ley universitaria, para interpretarla o para poder corregir cualquier vacío de esa norma, recurran a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y todo ello se ha interpretado de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Por eso es tan importante y se ha perdido en los últimos años
que a uno cuando estaba en secundaria y en la universidad le enseñaban la Constitución Política del Estado y le enseñaban como ciudadano cuáles eran sus derechos y sus obligaciones y cuál era la función pública, por qué existía el Estado y por qué todos nosotros pagamos impuestos, por qué nosotros delegamos todo el poder que tenemos como población al gobierno, a los gobiernos locales, a la unidad de gobierno y a los órganos descentralizados. ¿Para qué? Para obtener un fin común. El problema que hemos tenido en los últimos años en cuanto a educación es que no estamos preocupándonos en enseñar debidamente a los ciudadanos cuáles son sus derechos y obligaciones constitucionalmente reconocidos y cómo es que pueden ejercer esos derechos, cómo es que se puede llevar a cabo esa función pública, que es a través del derecho administrativo. Se ha obviado entender que el ser humano vive en sociedad y que las relaciones humanas se regulan. ¿Y quién las regula? El derecho. Es decir, no solamente los abogados deberían conocer normas legales fundamentales, sino absolutamente todos los ciudadanos. Y alguno me dirá, doctor, pero ¿por qué nosotros tendríamos que saber unas normas legales si yo no he estudiado derecho? Para que conozcas cuáles son tus derechos como ciudadano, para que conozcas cuáles son tus obligaciones, para que sepas de manera fundamental si tener que ir a un abogado que te eduque, que te lleve a cabo un procedimiento básico, que tú puedas reclamar oportunamente o exigir o pedir algo a la administración pública. Y para que también entiendan los funcionarios y servidores públicos que su labor es en servicio de la comunidad. Quien decide trabajar en la administración pública, quien decide ejercer una función, un servicio público, tiene que entender que es servir a la población. Y no servir no quiere decir darle todo lo que te pide, pero sí permitirle desarrollarse de acuerdo a sus derechos, ¿no? El canal por el cual el Estado desarrolla sus funciones constitucionalmente reconocidas es mediante el derecho administrativo y tiene una serie de requisitos y formalismos legales que es conveniente que quien ejerce función pública o es un servidor público porque trabaja en un órgano administrativo, en un organismo público, conozca esto. Eso me parece tan importante que la universidad se haya preocupado en capacitarlo respecto al derecho administrativo. Lo que sería relevante es que poco a poco, fuera de estos cursos de introducción, ustedes vayan de manera específica entendiendo propiamente respecto de las funciones que desarrollan en la universidad, cuáles son los alcances de sus prerrogativas, los procedimientos que tienen que cumplir y cuál es la forma correcta de emitir actos administrativos que coadyuven a la finalidad de la entidad. Si ustedes no dominan eso, van a vivir emitiendo acciones o actos errados que pueden ser objeto de impugnación y que en el peor de los casos pueden generarle daño a los administrados. No porque ustedes les quieran generar un daño, sino porque simple y llanamente no están preparados para ejercer una función pública. Y eso es un tema de responsabilidad. Hechos administrativos sustentados en actos de facto. Un hecho administrativo es una forma jurídica administrativa y consiste en acciones materiales en las que está presente el ejercicio de la función administrativa de poder. Se trata de sucesos fácticos aplicables a los sentidos humanos, y que pueden producir efectos jurídicos, los cuales deben estar sustentados en actos administrativos que deben cumplir los requisitos que conversamos hace un momento de validez y eficacia, órgano competente, función pública, un objetivo válido, ¿no? Que haya sido debidamente motivado y ha seguido el procedimiento regular para su generación. Los hechos administrativos pueden requerir de personas naturales que los realicen, pero no siempre será así, en tanto existen una amplia diversidad de manifestaciones. Podemos encontrar un ejemplo sencillo de esta clase, forma jurídica administrativa, en un acto tan cotidiano como un policía dirigiendo el tránsito. Ese es un acto administrativo de facto. El policía, mientras dirige el tránsito, no está emitiendo papeletas, no está sancionando, no está diciéndole a la gente una norma legal que él está aplicando en términos generales, sino dirige el tránsito, ¿no? Con señas clásicas que todos los que deseamos manejar tenemos que haber conocido, porque si no, no tuviéramos licencia, ¿no? Y podemos entender las señales de tránsito que nos hace el policía, ¿no? Y en realidad no está emitiendo un acto administrativo clásico que está contenido en un documento escrito, pero está realizando un acto de facto.
un acto de hecho que es una potestad administrativa delegada que tiene el policía. ¿Para qué? Para generar orden público dentro de las vías de comunicación, en este caso, de las vías de tránsito. ¿Ok? Entonces, hay hechos administrativos sustentados en actos de facto, de hecho, que no se basan en un documento específico. Un hecho administrativo de facto, por otro lado, es todo aquel que esté sustentado en actos administrativos o que la referida sustentación afecte principios constitucionales o principios legales. Se puede interponer una demanda contenciosa administrativa que declare contrario a derecho una actuación material, siempre y cuando esa actuación material sea contraria a derecho, a orden constitucional. Por ejemplo, un policía que para el tráfico en contra de lo que señala un semáforo y que lo deja paralizado durante 1 a 2 horas. Y la gente le pregunta, señor policía, ¿cuál es el motivo por el cual usted ha parado todo el tráfico? Porque se me antoja. Entonces, ahí hay un acto de arbitrariedad, porque no hay una motivación, no está parando todo el tráfico porque hay un riesgo de una bomba, ¿no? Porque hay una amenaza de un riesgo latente, porque lamentablemente está pasando una comitiva de emergencia, ¿no? Ante un accidente grave que ha ocurrido en la ciudad y están viniendo varias, ¿cómo se dice? Ambulancias que están rescatando gente de un incendio, entonces han parado todo el tráfico para que por ahí circule a velocidad en la próxima media hora todas las ambulancias de un accidente grave que ocurrió en la ciudad. Ahí se justifica, porque a pesar de que es un acto de facto, ¿no? Ese parado de tránsito tiene una finalidad, un fin público, que toda la población puede entender siempre y cuando se lo manifiesta en una orden que no es arbitraria. Pero cuando la orden es arbitraria, el administrado tiene derecho a interponer una acción, un cuestionamiento a esa orden de facto, una impugnación del acto administrativo. Reglamentos. Es la potestad normativa de la propia administración pública. La administración pública regula su accionar mediante reglamentos. La referida potestad normativa comprende la facultad de cada entidad pública para dictar reglamentos, normas que regulen procedimientos administrativos y otras de carácter general, además de emitir mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses particulares, obligaciones o derechos de las entidades o administrados supervisados, incluyendo también la facultad de tipificar infracciones y establecer la escala de multas y sanciones, dependiendo las prerrogativas y competencias que el Estado le ha dado a cada organismo público. ¿Me dejo entender? Entonces, todo esto, todo lo que estoy conversando, normalmente en el Perú, porque es un país legalista, el Perú tiene cerca de 600.000 normas. Un abogado de la categoría de Valle Riestra, que es famoso por tener una memoria prodigiosa, no domina más de 5.000 normas legales. Tenemos 600.000. Un ciudadano común no conoce más que un par de leyes a media caña y la Constitución en parte. Entonces, lo que tenemos en el Estado peruano es un exceso de regulación y además un exceso de administración pública. Pasamos de, a mitad del siglo pasado, a una organización incipiente, ¿no? Que no tenía mucha regulación, a ser uno de los estados a nivel mundial que tiene más normas legales para regular la administración del Estado. Entonces, es importante entender que esa potestad de reglamentación, esa potestad normativa de la administración pública, a veces ha sido utilizada de manera excesiva. Y ocurre que la gente que trabaja dentro de un determinado sector, como ustedes, por ejemplo, que trabajan dentro de la administración de una universidad, no sabe ni qué hacer porque de pronto la propia SUNEDU, en el poco tiempo de vida que tiene, ha emitido más normas y reglamentos que que el mismo Poder Legislativo. Entonces, es conveniente que poco a poco el Estado vaya simplificando la manera como tiene el ejercicio de esa potestad normativa y reglamentaria de cada institución pública. Sí, nos sobran normas. Por reglamento se entiende aquella norma escrita, secundaria, infralegal. Infralegal quiere decir, ¿acuerdan que le hablé de jerarquía normativa? La Constitución, las leyes, entre ellas la ley universitaria, devienen reglamentos, que son normas que desarrollan leyes o desarrollan internamente dentro de cada entidad administrativa determinados procedimientos y obligaciones y derechos de los funcionarios públicos regularmente o también de los administrados, ¿no? En ejercicio de una potestad normativa o reglamentaria asignada expresamente por una norma con rango de ley. ¿Qué quiere decir esto? La competencia.
Tú no puedes crear reglamentos dentro de una entidad pública si es que no hay una facultad delegada por una norma con rango de ley, ¿no? Si no, tú simple y llanamente estarías creando un reglamento por un tema de una arbitrariedad, porque tú no tienes la competencia para ello. Y eso está regulado también en ese exceso de normas que tenemos en el Perú. De normas que, por cierto, sean modificadas en el Perú cada 6 minutos, mientras estamos conversando, se está creando una norma. Y esa norma que se está creando muchas veces está derogando una norma previa, está modificando una norma previa o está creando algo nuevo que no estaba regulado en el ordenamiento jurídico. Y se entiende conocida erga omnes, es decir, por toda la sociedad, desde que es publicada en el Diario Oficial del Peruano. Pero lo cierto es que los peruanos no se levantan todas las mañanas a leer la infinidad de normas que expiden los órganos públicos del Estado, los órganos públicos con capacidad legislativa. Entonces, es imposible que todos los ciudadanos tengamos conocimiento del abanico inmenso de normas legales que se van creando. Les digo, yo soy abogado, tengo ya casi 16 años de experiencia en ejercicio profesional y muchas veces me sorprendo de una norma que propiamente no tiene que ver con la actividad en la que me desarrollo, pero que tiene alguna inferencia. Pero todos los días se expiden normas legales que modifican, crean, limitan, derogan algún aspecto del ordenamiento jurídico de la vida en sociedad. Muy bien. Un segundo. Sí, las leyes son para todos los peruanos, es así. No es que los abogados son los únicos que tienen que conocerlas, las tenemos que conocer todo. Lo que es difícil es que cuando a uno no le han enseñado en la universidad ni en el colegio de manera incipiente cómo se interpreta una norma legal, porque decidió estudiar otra cosa, ingeniería, ¿no? Decidió estudiar medicinas, es muy difícil para ellos entender una norma. Y regularmente lo que hace un ciudadano común es leerla y la interpreta literalmente. Pero resulta que esa norma tiene que ser interpretada de acuerdo a los principios generales, y esos principios generales hacen que la interpretación literal a veces no sea la más adecuada, y los hacen incurrir en error. Por eso es que siempre se ha recomendado que dentro de todo equipo de administración pública vaya un abogado. ¿Por qué? Porque al menos cuando tienen una duda sobre la interpretación de una norma, van al abogado y le preguntan, doctor, ¿y cómo se interpreta esta norma? Y el abogado que ha seguido, pues, 6 años de carrera para interpretar debidamente las normas y saber cuál es su jerarquía normativa, al menos puede orientar al resto de funcionarios o servidores públicos o al resto de administrados de cómo se interpreta esa ley y cómo se debe aplicar. ¿Ok? Eso poco a poco se ha ido paliando porque, según un informe en el año 2015, si mal no recuerdo, emitido por La Ley, que es una revista de derecho en el Perú, una revista importante que es del grupo Gaceta Jurídica, se estableció que habían aproximadamente un promedio de un abogado por cada 260 habitantes, lo cual aproximadamente al día de hoy deben ser más o menos un abogado por cada 250 habitantes. Creo que una de las carreras más estudiadas actualmente en el Perú y de las clásicas es el derecho, junto con ingeniería y administración, ¿no? Entonces, ahora el que menos conoce un abogado y puede tener más o menos una idea cuando tiene una duda en relación a una interpretación jurídica. Pero hay abogados y abogados, y hay escuela de derecho y escuela de derecho, y hay que ver qué tanto ha profundizado el abogado para poder interpretar debidamente una norma legal. Por eso en el derecho hay especializaciones. Así es, efectivamente. Si es que el abogado no domina una determinada rama del derecho o no ha estudiado una determinada rama del derecho, por ejemplo, yo estudié en la universidad Derecho Tributario, pero luego de que salí de la universidad hace más de 16 años, no volví a trabajar ni a ver normas de derecho tributario. Tengo una base incipiente de derecho tributario, pero si me preguntan a mí sobre un problema de índole tributario general delicado, yo haría mal en exponer algo sobre derecho tributario, porque a pesar de que soy abogado, no soy abogado especialista en derecho tributario. No he ejercido durante muchos años derecho tributario. Entonces, hablar de derecho tributario puedo entenderlo porque lo estudié en la universidad,
pero no me podría calificar como un especialista ni alguien que pueda resolver un problema complejo en derecho tributario. Lo mismo ocurre con todas las ramas de la ciencia, igual en la medicina. ¿Okay? Tú tienes un problema del corazón y te vas a que te atienda un oculista. El oculista llevó pues estudios generales de biología humana, del corazón, del organismo, pero no es especialista en temas del corazón, y si tienes un problema complejo, que se emita una opinión en temas de cardiología, un oculista es un poquito temerario y hasta un poco avesado, ¿no? Un poco irresponsable, diríamos nosotros, en especial pues juega con la vida del ser humano. ¿Ok? Muy bien. Ahora volvamos. El reglamento solo opera en los ámbitos en que la ley los habilite, siempre con sumisión total a la norma legal. Cabe mencionar que la potestad reglamentaria es el poder en virtud del cual la administración pública dicta reglamentos, siendo hoy en día su uso de tal magnitud que el número de reglamentos emitidos por la administración es superior al número de leyes vigentes emitidas por el Parlamento, por el Poder Legislativo. Imagínense, ¿de qué tamaño es la administración pública actualmente en el Perú? Que tenemos a los órganos administrativos con potestad reglamentaria emitiendo más cantidad de normas legales que el Poder Legislativo, que es el Congreso, con todos sus congresistas y con todos los asesores que tiene, que todos los días emiten normas legales. Y con las facultades delegadas que también tiene el Poder Ejecutivo como en régimen de excepción, donde legisla mediante decretos de urgencia, ¿no? Que todos los días también actualmente en el régimen de emergencia, el Poder Ejecutivo, que es el Estado peruano representado por el Presidente de la República, está emitiendo y emitiendo y emitiendo normas y desarrollándolas mediante sus ministerios, ¿no? Ahora, al respecto del numeral 118.8 del artículo de la 118 de la Constitución Política del Estado, en la NTCP, que es Constitución Política, y los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señalan que corresponde al Presidente de la República ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, pudiendo las demás entidades emitir estos reglamentos en caso exista una norma legal que los habilite. Por eso les decía, no es que porque ustedes trabajan en una entidad pública están habilitados a emitir reglamentos. Tiene que existir una norma habilitante, una ley que establezca claramente que, por ejemplo, dentro de una universidad están los órganos de gobierno de la universidad facultados a emitir reglamentos que permitan su funcionamiento. Si no hay esa facultad establecida en una ley, el órgano no tiene competencia para emitir un reglamento. Entonces, tienen que tener en consideración que tiene que estar expresamente regulado por una norma específica la potestad que tiene una entidad pública para emitir un reglamento. Entre los requisitos de validez de un reglamento o norma reglamentaria tenemos que debe provenir de un órgano de la administración pública investida con potestad reglamentaria, lo que acabo de decir, a través de una norma legal que le faculta a ello. Que el reglamento emitido aborde materias que no han sido reservadas a la ley. Porque dice, por ejemplo, el tema de los requisitos para que se dé la licenciatura de la universidad solamente están estipulados por la ley universitaria y no pueden ser desarrollados por un reglamento de las propias universidades, ¿no? Entonces, está prohibido que se hagan reglamentos respecto a los temas para la licenciatura. Está reservado ello para una ley. Si es que hay un mandato expreso así, no se puede contener en un reglamento. O, por ejemplo, también los impuestos, ¿no? Que solamente pueden ser regulados por ley y no por reglamentos. Tercero, que respete el principio de primacía de la ley, ¿no? Lo que decía yo, jerarquía normativa. La ley tiene una jerarquía superior a los reglamentos y superior a la ley, la Constitución. Que sea emitido por una administración que tiene competencia sobre la materia, que está facultado para emitir este tipo de reglamentos. Y que haya seguido un procedimiento para su emisión, establecido por la Guía para la Elaboración de Proyectos de Normas Reglamentarias, que está regulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el famoso MINJUS, que es que lamentablemente esta guía para la elaboración de proyectos de normas reglamentarias hasta la fecha no había sido pues totalmente desarrollada. Y bueno, para que el reglamento tenga plena eficacia y validez, tenga que haber sido publicado en el Diario Oficial del Peruano. Bueno, hasta aquí la primera sesión del curso. Como les comentaba inicialmente, por lo extenso de este tema, yo me hubiera encantado que cada una de las diapositivas que contienen esta presentación, cada una, sea una sesión de 2 horas. Es decir,
es muy difícil para alguien que nunca ha estudiado Derecho Administrativo, no ustedes o alguno ha llevado un curso antes, pero que no son especialistas en Derecho Administrativo, puedan asimilar cabalmente toda la información que yo he tratado de resumir en este espacio que tenemos para las sesiones, ¿no? Pero sí quisiera que ustedes cuenten con herramientas para que, al menos si es que más adelante yo u otra persona no les puede brindar unos cursos de mayor extensión de manera específica, por ejemplo, en relación a la ley universitaria y a la aplicación del derecho administrativo en el ámbito en el que ustedes específicamente se encuentran, puedan leer, como les dije, la bibliografía pequeña que les he dejado, pero que es de fácil acceso, porque he buscado 2 autores locales y bueno, un español que siempre es bueno que tengan a la mano, ¿no? Pero tenemos a Morón Urbina, que yo lo recomiendo mucho, es bastante didáctico, ¿no? Y trabaja la ley de procedimiento administrativo general de manera exegética. Antonio Abruña Puyol, que es un decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Piura, que establece la delimitación jurídica de la administración pública para que puedan entender cuál es el régimen jurídico de la administración pública de la cual ustedes son parte. Y Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, que tiene una base sólida sobre lo que es el derecho administrativo en 2 tomos de palestra que los pueden encontrar fácil en Temis, ¿no? Esa es la bibliografía que les doy. Y les he dejado también como adicional acompañarles la ley del procedimiento administrativo general, que es la 27444, donde pueden encontrar un respaldo para poder entender e interpretar la ley universitaria y toda norma administrativa, que son las que permiten el desarrollo de la función pública. Hasta aquí la presentación. He tratado de ser lo más didáctico posible, pero igual quedo atento a alguna consulta que tengan y luego de ello va a venir una calificación. En relación a la calificación, como es lógico, he tratado de ser lo más claro posible respecto de lo que más he podido desarrollar en este espacio de tiempo para que ustedes puedan responder de una manera más sencilla, por lo menos lo que más me interesa que ustedes puedan haber comprendido de esta breve presentación. No sé si alguno tiene alguna consulta específica que hacer. Pueden preguntarme por el chat. Acá hay una pregunta. ¿Cómo sintetizar algunas normas? Bueno, lo que ocurre es que las normas deberían, ese es un trabajo del Poder Legislativo. ¿Qué pasa? A nivel legislativo, lo que tiene que buscarse es que quienes crean las normas, quienes crean los reglamentos, basen estos más en principios que en artículos. ¿Qué quiere decir eso? Establecer. Son principios fundamentales para poder interpretar y resolver cualquier cuestión que se presente en la vida diaria dentro de la administración pública con relación a universidades, el interés superior de la educación, ¿no? Es fundamental el derecho de recibir una educación digna, ¿no? Y una educación técnica suficiente. Entonces, si ustedes establecen principios rectores que les permiten interpretar situaciones de hecho que se presentan en la vida, con 15 principios y un articulado de 20 normas, creo que es suficiente. Pero quien tiene que elaborar y sintetizar esas normas relevantes para que puedan ejercer la administración correctamente los funcionarios públicos es un especialista con experiencia en el ámbito en el cual se desea regular una realidad de la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, dentro de quién puede hacer un reglamento bueno dentro de una universidad, alguien que ha trabajado 20 años en administración pública dentro de universidades y que tiene experiencia en gestión pública y además en emisión de normas, que ha seguido un posgrado en argumentación jurídica. Esta persona, por su amplia experiencia y por su capacidad de síntesis y conocimiento de cómo se generan las normas legales y los reglamentos dentro de una determinada universidad, sería la persona idónea para que se encargue de hacer un reglamento de una manera sintetizada. Pero si se contrata al primo, al sobrino, al tío, así tenga 10 maestrías y no tiene nada que ver con la ley universitaria, ni tampoco ha trabajado buenos años en una universidad, entonces probablemente se va a bajar un reglamento que consiguió en Google,
que lo encontró en el reglamento de la Universidad de Alcalá de Henares o la Universidad de la UBA de Buenos Aires, y lo va a querer aplicar pues a una realidad distinta como la local, con una burocracia distinta, con una idiosincrasia distinta, y va a generar una cantidad de normas que ni siquiera tienen que ver con la realidad nacional y con la realidad de las universidades en el Perú. La simplificación administrativa es el sueño del Estado peruano. El objetivo del Estado es la eficiencia, es un Estado eficiente. Si el Estado no es eficiente, simplemente te llena de procedimientos, reglamentos, normas que nadie conoce y que el día que quiera hacer una petición administrativa o lograr un objetivo bueno, no lo puede lograr porque tiene que seguir 50.000 procedimientos para salir adelante, ¿no? Entonces, la simplificación administrativa en relación a la ley 2744. Ya actualmente la ley 2744 fue objeto de una renovación, una simplificación, una búsqueda de simplificación administrativa en la propia ley en el año 2017. Y había ya un trabajo para que vuelva a ser modificada en el año 2019 y se esperaba también actualizarla. Lo más importante que se pretende actualmente con la simplificación administrativa en relación a la Ley de Procedimiento Administrativo General es incorporar tecnología de la información, ¿no? O sea, lo que se busca es incorporar tecnología de la información. Entonces, por ejemplo, la notificación electrónica, por ejemplo, los silencios administrativos, por ejemplo, que los otorgamientos de licencias sean unificados en todas las entidades de la administración pública, que sean requisitos básicos, que sean de aprobación automática y de verificación posterior. ¿Qué se busca? Que de esta forma, en los mismos principios, que las declaraciones de los administrados se entiendan como válidas y ciertas hasta que no se pruebe lo contrario. Se está buscando que no se exijan documentos que la administración pública tiene en su poder. Si yo ya presenté anteriormente una vigencia de poder en un trámite en el cual yo figuro como apoderado con una resolución, ¿por qué me lo vuelven a pedir de nuevo? Si yo ya presenté un documento que acredita que yo cumplí con el requisito para un otorgamiento de licencia de funcionamiento, el cual está todavía vigente, ¿por qué la administración me lo exige nuevamente? ¿Por qué me exigen todo un file gigante para poder sacar adelante un procedimiento, un permiso? La administración pública tiene que volverse más ágil para ser eficiente. Y quien está llamado a volver más ágil todos los procedimientos administrativos de manera general, porque es la de respaldo para las demás normas legales que tienen de manera específica el ordenamiento público, es la ley del procedimiento administrativo general. Y esta ley 27444, si bien ha hecho algunos avances en relación a simplificación administrativa, todavía está bien verde. Y necesitan incorporar bastante temas relacionados con tecnologías de la información, porque el mundo está globalizado y hoy en día, con la pandemia inclusive, ya hemos tenido que manejarnos por medio de temas informáticos, ¿no? Ahora, actualmente, muchas de las solicitudes, trámites y procedimientos administrativos los llevamos a cabo vía web. Entonces, es importante que todas las entidades públicas estén actualmente desarrollando de tecnologías de la información para poder brindar un servicio adecuado a los administrados, las propias universidades. Tomando en cuenta la actual era remota y gran parte de las actividades se están desarrollando por Internet, ¿cómo incluir una normativa al respecto? Claro, nuestro país es neófito en derecho informático. Lamentablemente sí. El Perú es un país, pues, como lo sabemos todos, en vía de desarrollo, no es un país desarrollado. Lamentablemente, muchas de las personas que trabajan hoy en día en la administración pública, que son personas que no se actualizaron oportunamente y que son reacios a las tecnologías de la información y de la comunicación, están siendo una pequeña traba para que el Estado se vuelva eficiente y moderno. Pero ya actualmente hay iniciativas que tienen que ver con la capacitación y con la exigencia de que las entidades públicas cuenten con un aparato de TI. Es más, con especialistas en TI, que es tecnología de la información. Yo, por ejemplo, actualmente vengo de una capacitación que hicimos en ENOSA, y ENOSA ya cuenta con un montón de herramientas para poder prestar servicios a los administrados, pero principalmente, inicialmente, para poder administrar internamente su funcionamiento con tecnologías de la información. Entonces,
Creo que ya es más, hay actualmente normas a raíz de la cuarentena que desarrollan la exigencia y la necesidad de que todas las entidades públicas empiecen a desarrollar trabajo remoto y como consecuencia de ello el uso de tecnologías de la información, desde una banda ancha de Internet hasta el otorgamiento de facilidades para accesos remotos desde tu casa o desde la misma oficina para trabajar en buena velocidad, en tiempo real y resolver. Es más, digitalizar expedientes, eso ya existe en la administración pública, es un requisito de años atrás, porque no sé si se han dado cuenta los que trabajaron en administración pública en los últimos años, tienen archivos gigantes donde alguien tira un fósforo y se suicidan todos porque no están digitalizados. Hoy en día los procedimientos administrativos deberían estar digitalizados en todas las entidades. Pero si esto no se actualiza oportunamente, pues vamos a tener un retraso enorme y muchos problemas. Efectivamente, digitalización de los documentos. En una administración pública sí. Es más, de las solicitudes, ¿no? Y ahora también ya existe la firma digital, ya se puede verificar en línea. Los pagos también ya se pueden hacer por internet, ¿no? El Poder Judicial ha tenido que correr, pero el Poder Judicial es solamente uno de los poderes del Estado, de la administración pública. Los que más o menos han avanzado algo son algunos ministerios, que es parte del Poder Ejecutivo, y del Poder Legislativo, incipientemente, ahora que hasta tienen sus reuniones virtuales, han ido prosperando, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, para tener un Estado eficiente, es dejar de pretender regularlo todo y hacer como, por ejemplo, el derecho occidental norteamericano, el Common Law, que tienen unas bases normativas fundamentales y el resto está sujeto a interpretación, pero una interpretación de gente preparada, ¿no? Que tiene un objetivo mayor, que no busca el interés particular, sino el bienestar general. Y eso va de la mano con la función que tienen las universidades. Las universidades tienen la función de la vanguardia en educación. Y si la universidad no es vanguardista en educación, entonces no está cumpliendo su función. Y eso es algo que tiene que implementar pronto por el bien de la sociedad. Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo en materia laboral que lo veo muy seguido. El Perú es uno de los 7 países a nivel mundial que tiene más normas laborales y más beneficios sociales para los trabajadores en el régimen común de la actividad privada. Pero también estamos dentro de los primeros puestos en incumplir las normas. Es decir, tenemos un grado de informalidad laboral, es decir, que tienen a los trabajadores fuera de planilla y que por tanto no cumplen todas esas obligaciones laborales, que actualmente bordea entre el 72 y el 75% de los empleadores peruanos. O sea, de cada 10 peruanos, 7 a 7,5 peruanos tienen un montón de derechos que ningún empleador le cumple. Es decir, tenemos miles de normas que no cumplen. Recientemente, por ejemplo, no sé si han tenido noticia, se ha sacado una nueva norma para el trabajador del hogar que está pendiente de que el Congreso ya la pasó al Poder Ejecutivo, al presidente, para que la ratifique y la promulgue, en la cual están equiparando el régimen común de la actividad privada laboral a las trabajadoras del hogar. Y esa norma tuvo en consideración que el empleador de la trabajadora del hogar es el ciudadano de clase media y el de alta. Y la clase media luego de la cuarentena desapareció y la clase alta, contados, son el mínimo de la población, es el 3% de la población peruana, no va a poderle dar trabajo a las empleadas. Ergo es una ley que, a pesar de que tiene un fin bueno, no la va a cumplir nadie, porque no se han preocupado principalmente en verificar a quién le están exigiendo que cumpla esta ley y qué tan costoso es que ese empleador, persona natural de clase media, pueda pagar todos los beneficios sociales del régimen común a su empleada del hogar. ¿Cómo le va a pagar, por ejemplo, CTS? ¿Cómo le va a pagar gratificación, un sueldo completo en julio y en diciembre? No le alcanza. El sueldo promedio en el Perú es de, más o menos, si no me equivoco, 3.000 soles mensuales. Y están colocando que le tienes que pagar a la empleada del hogar el mínimo vital. Entonces, 930 más los beneficios sociales del régimen común, que vienen a ser un 50% adicional, estamos hablando de unos 1.400 soles. Pero si el empleador gana 3.000,
Se va a gastar 1.400 soles en la empleada del hogar, no le va a alcanzar, no porque no quiera cumplir la norma, sino porque no le alcanza. Y uno dice, bueno, entonces que no tenga empleada, pero tiene que ir a trabajar y alguien que le cuide la casa, porque si no, no puede cuidar de su casa y trabajar al mismo tiempo. Entonces el Estado a veces no realiza un análisis adecuado sobre la eficiencia de una norma jurídica y la realidad local. Y eso es lo que genera el incumplimiento reiterativo de los ciudadanos respecto a las normas legales que se emiten todos los días en el Perú. Es una realidad que tenemos que cambiar. Bueno, dicho esto, y siendo la hora, vamos a proporcionarles el examen rápido para que puedan ustedes responder qué tal, aparte como que medimos un poco qué tan bien han podido interiorizar la charla, y los calificamos. Y mañana continuamos con la sesión 2 de este curso rápido de Derecho Administrativo que busca por lo menos que tengan un marco general de cuál es la función pública y cuáles son la norma que viabiliza esa función pública que es el derecho administrativo. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Muchas gracias a todos los servidores que se han conectado el día de hoy. Recuerden que mañana continúa el desarrollo del tema de derecho administrativo. Muchas gracias también al abogado Waldir por el taller del día de hoy, por la capacitación. Muchas gracias. Buenas tardes. No se desconecten, No se desconecten porque les van a pasarlo el examen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para mostrarles un poco a los participantes cómo es el ingreso a la aula virtual. A ustedes se les ha remitido vía WhatsApp un contacto, una contraseña con su código para que puedan ingresar a la aula virtual. Ahí en el aula virtual van a encontrar este material y también un material complementario. Y el examen de la sesión del día de hoy. El día de mañana la capacitación va a tener otro examen de los temas que se van a tratar mañana. Un ratito. Y no se olviden, por favor, antes de salir, de poner su nombre completo con sus apellidos y la palabra presente para registrar las personas que han participado en la sesión del día de hoy. A ver, les voy a mostrar. Un momento, por favor. Ingresan al aula virtual desde el Google. Voy a compartir la pantalla. Función. Pantalla. Van a ingresar desde el Google y van a colocar aula virtual Corla Piura. ¿No? Y esta es la página. Confirmen por favor si pueden ver la página del aula virtual. Es de color verde. Dice en la parte superior aula virtual Corla Piura y hay una pestaña en la parte derecha que dice acceder. Dan clic en acceder y les va a salir esta ventana. En la ventana van a tener que poner su nombre de usuario, que ya se les ha ingresado, que se les ha brindado, perdón, y su contraseña. Una vez que colocan sus datos, dan clic en acceder. ¿No? Entonces, van a poder ingresar a su perfil. Incluso cada perfil tiene su nombre en la parte superior. Y va a aparecerles esta pestaña que dice cursos. Aquí tienen que estar los cursos que están, en los cuales ustedes están inscritos. Unos tienen participación en los 3 cursos y otros tienen en 2 cursos y unos van a estar solamente participando en un solo curso.
Muy bien, ustedes verifican en el curso en el que están inscritos. En este caso les voy a mostrar el curso de Derecho Administrativo. Hay una pestaña que es información, pero el contenido está donde dice módulo temático. Dan clic en módulo temático. Y van a ver 3 pestañas. La pestaña video sesión, la pestaña materiales y la pestaña evaluación. En la pestaña materiales están las diapositivas que hemos tenido de la clase del día de hoy. Las pueden descargar. Y también está la ley del procedimiento administrativo general. También lo pueden descargar, es para su uso personal. Y en la parte de abajo está el examen de esta sesión. Va a estar habilitado desde hoy hasta mañana en la tarde. En ese transcurso ustedes pueden ingresar y rendir el examen. Son 10 preguntas y tienen 3 intentos para poderlo realizar. Son 10 preguntas simples, son de verdadero y falso. Solamente tienen que responder la que ustedes consideran que es verdadero o consideren que es falso. Y automáticamente les va a salir su calificación, ni bien ustedes terminen su examen. Pueden rendir 3 intentos por el examen, ¿no? Igual la calificación se les va a brindar después en su certificación. Igual el día de mañana va a aparecer el material del día de mañana y la segunda evaluación. El mismo procedimiento van a realizar con los otros 2 cursos que nos faltan todavía por capacitarles. Bien, si alguien tiene alguna consulta. Sí, disculpa, a mí no me han enviado mi usuario. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos remitido solamente a las personas que están en un Excel que nos brindaron. Entonces, solamente a ellos se les ha remitido esa información. Exceptuando una persona que recién me han alcanzado hoy día para crearle un acceso. En todo caso, pueden comunicarse con Noemí para que les brinde información, como es si se les va a crear a ustedes un usuario. En todo caso, como aún tenemos capacitaciones pendientes, se les puede habilitar el aula virtual, pero tendrían que coordinar con Noemí, nosotros también tendríamos que coordinar con ella, para ver cómo sería la situación de los participantes que no tienen todavía acceso al aula virtual. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Igual les estoy dejando en el chat el número mi número personal del colegio para que ustedes puedan comunicarse conmigo si tienen algún inconveniente con el aula virtual, si no les ingresa el código o la contraseña, igual me dan una llamadita o me escriben un WhatsApp. Mi nombre es Joana Odar y cualquier consulta me escriben o me llaman. Igual, si no hay ninguna otra consulta, damos por culminada la sesión del día de hoy. Mañana a las 4 de la tarde ya tienen los links para iniciar la segunda sesión de Derecho Administrativo. Está bien. Okay. Muy bien, buenas tardes, señores. No se olviden de colocar todos su nombre y su palabra presente. Muchas gracias.